y parece que le seguimos con lo del viernes. Como que todavía estamos en un velorio. De hecho, este canto de ¿Por qué Él vive? Muchos lo han llamado como canto de velorio. ¿No ha oído eso? Y lo cantamos como canto de velorio. Porque Él vive, triunfaré mañana. Y no va así. Porque Él vive, triunfaré mañana. Creo, hermanos, que tenemos que reflejar un poquito más, o mucho más, lo que usted está creyendo esta mañana. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Cuántos creen que Él vive? Y que es un Dios todopoderoso en medio de todas las circunstancias. Nuestro Jesucristo está vivo, resucitó. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Celebrad a Cristo, dice el canto que entonamos, ¿verdad? Y es así como para que estar, no digo que bailando, pero a algunos que les gusta moverse y levantar las manos y a ver, dame los 5. Cristo resucitó. Mire, yo estoy bien convencido, hermanos, que cuando los cristianos vivamos como que Cristo resucitó, la gente solamente de vernos, de ver nuestra actitud y de ver lo que somos y lo que hacemos, van a creer en un Cristo vivo y resucitado. Yo insisto en que muchas veces vemos a Cristo en nosotros los cristianos como un Cristo que está en el cielo, pero así como está mi abuelito. Mi abuelito está en el cielo, así en espíritu, él murió y allá está. Y Jesús no está así. Jesús no está como los espíritus de aquellos que se nos adelantaron. Jesucristo está resucitado, con un cuerpo que fue glorificado, pero que ascendió al cielo, que trae las perforaciones en sus manos, en el costado. Ese cuerpo con el que Él se levantó de la tumba está en el cielo, hermanos, y el Señor Jesucristo está esperando el momento con ese cuerpo de regresar a la tierra cuando el Padre le diga es el momento. Nosotros estamos esperando a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, y la resurrección de Jesucristo debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Es algo que no deberíamos estar celebrando una vez al año, sino deberíamos estarlo viviendo cada momento de nuestra vida. ¿En qué nos afecta creer en la resurrección de Jesús hoy? Es lo que quisiera que reflexionáramos esta mañana. El viernes estaba compartiendo en qué nos afectan las 7 palabras hoy. Pues yo creo que también la resurrección de Jesucristo tiene algunas afectaciones a la vida del cristiano. ¿Por qué debemos seguir celebrándolo? ¿Por qué seguimos siendo ese grupo de locos que se levantan temprano los domingos de resurrección? Y bien, en este año nos tocó en marzo y nos tocó un mejor sol, pero en otros nos ha tocado bien oscuro. La Biblia dice que siendo aún de mañana, estando aún muy oscuro, las mujeres vinieron. Y sí, hermano, mire, tengo que decirlo, me gusta mucho el cine, yo cada vez me imagino las escenas. Yo, si no hubiera sido cristiano, tal vez hubiera estudiado para director de cine, era mi otra opción, además de arquitectura. Y yo me imagino esa escena, sí, como la música que oímos al principio, que así bien tranquilita venían las mujeres a la cruz, a la tumba, con los rostros bajos, tal vez todavía limpiando algunas lágrimas, pero cuando se iban acercando a la tumba se empezaron a oír unos tambores, tum, 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 y luego empezó una música de fiesta. Cuando vieron y que estaba la piedra removida, y dice el pasaje que escuchamos que estaban perplejas. ¿Cuántas semanas pudieran pasar y poner cara de perplejas aquí? No, en serio. ¿Alguien se anima? ¿No? Sí, esa es una, y también la que hizo Blanquita. De perplejas es así de que no entiendo, ¿qué pasa? ¿Qué significa? No crean que vieron la piedra removida y dijeron, resucitó. No sucedió así. Ellas tuvieron que escuchar el mensaje de los ángeles para entonces creer que Jesucristo había resucitado. Nosotros necesitamos a veces escuchar el mensaje de los ángeles para creer que Jesucristo había resucitado. Yo creo que esto es una hermosa tradición. Si es tradición, hermano, los que no vengan en la mañana, a las 6 de la mañana no se van a ir al infierno, ni son menos cristianos que nosotros. Es una tradición levantarnos y estar en un culto matutino, pero es una bonita tradición porque afirma
Afirma lo que creemos, afirma nuestra esperanza, afirma lo que nos tiene vivos y lo que nos hace a estar aquí en la tierra dispuestos a trabajar, a servir por nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive, Él vive. Decidí que este año no los iba a hacer gritar las 3 veces bien fuerte, por lo menos al principio, al final a lo mejor. Pero yo quiero mencionarle 3 cosas, a mí me parecen bien importantes, que son efectos actuales de la resurrección de Cristo, efectos actuales. Y yo quisiera que usted y yo los viéramos en la Escritura, porque si usted no los está viviendo, hermano, yo quisiera con todo respeto, aun cuando usted es un cristiano, si usted no está viviendo estos efectos, yo quisiera decirle que usted no está creyendo de esa forma de creer, viviendo en la resurrección de Jesús. No estamos creyendo en la resurrección de Jesús. Y vamos a orar. Quiero invitarle para que cierre sus ojos, porque Señor, sin ti, sin tu participación, sin tu mover en esta mañana, difícilmente este mensaje podrá hacer algún efecto en nuestras vidas. Pero si tú estás entre nosotros, si tú eres el mensajero oficial, si yo solo soy tu instrumento, seguramente tu palabra redarguirá el corazón de muchos y entenderemos la importancia de los efectos notorios del fruto que produce en la vida de un cristiano creer de manera constante y permanente en un Cristo vivo y resucitado. Quiero rogarte vida para esta iglesia, quiero rogarte poder para esta iglesia, quiero rogarte esperanza para esta congregación, que tu resurrección nos haga vivir disfrutando, sonriendo y sufriendo con placer incluso el tiempo necesario hasta que podamos, junto con aquel que fue las primicias de la resurrección, resucitar y juntarnos con Él en el aire. Bendito eres, Cristo, porque eres un Cristo vivo. Te alabamos, te honramos, te damos honor y toda gloria, porque te pertenecen, hermoso Jesús. En tu nombre oramos al Padre. Amén. Abra su Biblia, hermano, en Romanos capítulo 6, versículo 4. La primera cosa que produce la resurrección, o el primer efecto que produce la resurrección en una persona que ha creído, es que confirma nueva vida a la persona que cree. La resurrección de Jesucristo confirma nueva vida a los que creemos en la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 6, voy a leerle desde el versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, en estos versículos hay una hermosa predicación que tiene que ver con la nueva vida del creyente y su relación con la resurrección de Cristo. Cristo resucitó de los muertos, Él tuvo que morir, pero así como Cristo resucitó, dice el Señor, así también nosotros andemos en vida nueva. El poder con el que Cristo fue levantado de los muertos es el poder que actúa en la vida de los que creen en Jesucristo para darles un nuevo estilo de vida. Y hermanos, no estamos hablando solamente de ser personas que ya no van a ir al infierno. No estamos hablando de personas solamente que ya le pertenecen a Jesús. Estamos hablando de personas que andan en una novedad de vida, en un estilo de vida diferente. Cuando nosotros vemos el cristianismo moderno, hermanos, entonces nos damos cuenta de lo poco que estamos creyendo en la resurrección. ¿Por qué justificamos nuestra vida pecaminosa? ¿Por qué justificamos que estemos viviendo
muy semejante al mundo o incluso a la misma vida que teníamos antes de ser cristianos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y dice que en el bautismo estamos recordando y simbolizando ese evento. Cristo murió y fue levantado de los muertos con poder. El hombre que ha creído en Cristo muere al pecado literalmente y resucita a una nueva vida. No resucita a una nueva religión, no resucita para vivir en otra iglesia, resucita para vivir una nueva vida. ¿Cuántos de ustedes están viviendo la nueva vida en Cristo Jesús? El Señor explica en estos versículos la forma tan extraordinaria en que la nueva vida afecta a la vida de un creyente. Dice, han muerto al pecado, ya no estamos viviendo conforme al pecado. Amados hermanos, esa situación en la que los cristianos después de creer en Cristo siguen luchando con las mismas tentaciones, y ojalá fuera solamente luchar, pero estar cayendo en las mismas tentaciones, no manifiesta una forma nueva de vivir. La nueva forma de vivir nos dice que hemos vencido sobre el pecado. ¿Por qué continuamos aún en él? Los primeros versículos del capítulo 6 de Romanos que leímos ahorita mencionan eso. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde sobre nosotros? De ninguna manera, porque los que han muerto con Cristo han crucificado su hombre pecaminoso, y los que han resucitado con Cristo se están viviendo una nueva vida. Y dice el versículo 7, y si morimos con Cristo, es una condicionante, amado hermano, o no sé si decirle primo. Si morimos con Cristo, creemos que viviremos con Él. No está hablando solo de irnos al cielo, está hablando de nuestra vida en la tierra. ¿Usted cree que murió al pecado? Fíjese qué importante creer esto, hermano. ¿Usted cree que murió al pecado? Porque si usted lo cree, entonces no puede justificarse diciendo, es que todavía estoy luchando con mi vieja naturaleza. No puede justificarse. Porque si usted murió, entonces está viviendo con Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. Por medio de Él, no es por nuestro poder. Cuando nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, estamos hablando de que creemos en la capacidad del creyente, en el Espíritu, para vivir una vida nueva. ¿Está usted viviendo una vida nueva? ¿Por qué siguen las mentiras? ¿Por qué el engaño? ¿Por qué tenemos que hacer uso de medios ilícitos para lograr las cosas o para proteger nuestras vidas? ¿Por qué los cristianos seguimos viviendo en pecado, pero con la consolación de que Él está perdonando los pecados que seguimos cometiendo? Estamos aquí viviendo una vida nueva, y el propósito por el cual Dios nos dio esa vida nueva en Cristo resucitado es que el mundo vea la diferencia, amados hermanos, vea la diferencia en nuestras vidas. El mundo está viendo la diferencia en su vida. Sus cercanos están viendo la diferencia en su vida. Porque nosotros estamos aquí andando en vida nueva. Dice el versículo 11, así como Cristo murió, ustedes considérense muertos. Considérense muertos al pecado. No, hermano, no podemos pecar. Ahí está el pecado y dice uno, pues sí, se me antoja, me acuerdo cuando pecaba, pero no puedo. ¿Por qué no puedes? Es que mi cuerpo está muerto. Usted puede hacerlo, usted puede ponerle pecado a su cuerpo, pero dice el Señor, considérate muerto. Entonces no puedo. Si usted estuviera muerto y estuviera aquí su alma, su espíritu, usted no pudiera agarrar nada de lo pecaminoso. Considérese así. No dice que lo está. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios. Hermanos, andar en vida nueva, que Cristo haya resucitado, le dice al cristiano, tienes todo el poder y la capacidad para vivir como Cristo Jesús, para vivir para Cristo Jesús. Es importante que pensemos, ¿estamos realmente viviendo para Cristo? ¿Es nuestra vida el enfoque de nuestra vida, el centro de nuestro ser, los anhelos que estamos tratando de alcanzar son Cristo Jesús? Dice el Señor en este pasaje, no reine el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias. No dejen que mande la muerte en sus cuerpos, porque lo que está reinando es el Cristo resucitado, es la vida. Jesús es la vida.
Es la resurrección, morimos y volvimos a vivir. Los cristianos morimos al pecado y volvimos a vivir en Cristo y para Cristo. No se consideren o no consideren sus cuerpos como vivos para el pecado, que no reine el pecado en su cuerpo mortal, no presenten sus miembros al pecado. Cuando Cristo resucitó, les pidió a los discípulos cuando tuvo sus primeros encuentros con Él: no se me acerquen, porque aún no he sido glorificado, no he subido a mi Padre. Pero después, en la siguiente aparición, cuando ya estaba el santo Tomás ahí, le dijo: mete tus manos en mis perforaciones, mete tu mano en mi costado. El cuerpo que Cristo tenía era el mismo cuerpo, solo que estaba en ese proceso de irse al cielo y estaba a punto de cambiar la esencia, siendo cuerpo, a un cuerpo, no espíritu. Y el Señor quiere que así, con esa forma, así creamos que estamos nosotros en la tierra. Es un cuerpo que está en proceso de ser glorificado. Así que no puedo tocar el pecado, no puedo, es algo que no es posible. El Señor espera que seamos así, hermanos. La resurrección de Jesús debe confirmarle al creyente que tiene una vida nueva, que anda en una vida nueva, que puede vivir una vida nueva, que está disfrutando de una vida nueva. Y el enfoque de esa vida nueva es Cristo. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Y hermanos, incluso nos dice: así como presentaban antes sus miembros al pecado, ahora preséntenlos para servir como instrumentos de justicia. Esa es la experiencia de un hombre que cree en la resurrección de Jesús. Por eso la exhortación de Pablo en Colosenses 3, hermanos 8 al 10, es: dejen toda ira. Hermanos enojones, ya abandonen la ira. El enojo, tienen que hacerlo a un lado, porque están muertos a esas cosas. La blasfemia, las palabras deshonestas de su boca. No mientan, ya no mientan, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Ese es el proceso de glorificación de la vida y la mente y el cuerpo de un cristiano que cree que Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, yo puedo vivir una vida diferente. Si Cristo resucitó, yo puedo vivir una vida de santidad. Si Cristo resucitó, yo puedo vivir aquí en la tierra para Dios. Cristo resucitó, entonces puedo hacerlo. Lo voy a hacer, ando en vida nueva. Hágalo. Usted tiene el poder. No se haga menos, no piensa que no puede. Usted tiene el poder. Cristo resucitó y le dio vida a algo que estaba muerto. Entonces usted puede tener vida en medio de la contaminación del pecado y puede ser diferente. Si Cristo resucitó, entonces los cristianos andamos en vida nueva. ¿Amén? Amén. Así como dice: Cristo vive. Amén. Puede decir: yo vivo diferente. Oh, debería de ser: si Cristo resucitó, puede. Está bien, hermano, tal vez usted diga: no ha sido para mí. Bueno, entonces hoy confirme. Si usted cree que ese cuerpo que estuvo ahí desde el viernes hasta el domingo, en ese proceso de putrefacción, si usted puede creer que la vida regresó a ese cuerpo y que se levantó de ese lugar y salió, entonces no me diga que no puede creer que en ese cuerpo que no está putrefacto no puede haber una vida nueva que le haga ser distinto, porque Cristo tiene ese poder para darle vida a usted y una vida distinta. La segunda implicación que tiene la resurrección para los que creemos, hermanos, es que la resurrección confirma poder para el cristiano. Y no solo poder para vivir la vida nueva. Recordemos ese hermoso pasaje que está en Efesios capítulo 1. En el versículo 18. Dice el Señor ahí a partir del 18, Efesios 1. Alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan. ¿Para qué escribió esto, hermanos, el Señor? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y para que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza
Y dice el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo XXI. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, nosotros, hermanos, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nuevamente hace alusión, hermanos, el poder, la potencia que levantó a Cristo con poder y autoridad desde la tumba, y que lo colocó como el Señor sobre todo poderío y sobre todo gobierno. Dice, el poder que actuó en la resurrección de Jesucristo opera en los que creen, porque es la supereminente grandeza de su poder actuando en los que creemos. Los cristianos que creemos en la resurrección vivimos vidas de poder. Usted y yo lo tenemos. Tal vez, hermanos, nos cuesta tanto creer que pudiéramos ser instrumentos de poder extraordinario, porque también dudamos que Cristo haya resucitado de los muertos. Y mire, yo lo decía el viernes, lo que realmente nos salvó fue la muerte de Jesús. La resurrección no nos salvó, pero esa resurrección le dio autenticidad a todo lo que creemos y somos. Por eso dice que la Biblia en 1 Corintios, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería la predicación, vana sería la fe. Además, porque vano sería el creer que somos salvos. Si Él no pudo vencer a la muerte, va a poder cancelar la muerte en nuestras vidas. Pero la salvación vino por la muerte de Jesús. Cuando nosotros creemos que Cristo resucitó, estamos aceptando que hay un poder sobrenatural aquí en este ámbito terrestre sobre la muerte. Ese poder lo tiene Jesús. El Padre levantó a Cristo y dice que ese poder actúa en los que creen. En los que creen. Jesús dijo que podremos resucitar muertos. Sanar enfermos, yo creo que sí lo voy a llegar a hacer. Echar fuera demonios, también. Hablar en lenguas, también. Pero resucitar un muerto, ahí es donde nuestra fe topa con pared. En los otros topa con escalones, ¿no? Porque si chocamos, pero vamos a brincarlo. Pero el poder que levantó a Jesús de los muertos actúa en los que creen. En nosotros, hermanos. Y yo no creo que voy a terminar diciendo lo que vamos a lograr es darle vida a los que están muertos en sus pecados. La Biblia dice que podemos resucitar muertos. No sé por qué no lo hacemos, no sé si solo sea incredulidad o si en los planes de Dios, en nuestro contexto no ha sido necesario. La verdad es que para creer eso, hermano, se requiere la misma fe para creer que Jesucristo resucitó de los muertos. Usted y yo necesitamos estar convencidos. Dice el Señor, para que sepan, hermanos, para que sepan cuál es el tamaño del poder de Dios, la supereminente grandeza que hay en ese poder, el poder que levantó a Cristo de los muertos, actuando en ustedes, en nosotros los que creemos. Nosotros como iglesia de Cristo hemos sido puestos con autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad y sobre todo nombre que se nombra. Francisco primero, bueno, ya no es primero, ¿verdad? Es el antes que el primero. Es un nombre que ha sido puesto en alto por el mundo y por la religión. ¿Sí sabe quién es Francisco? Bueno, nosotros tenemos más autoridad sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el que viene. Solo porque Cristo resucitó y con su resurrección nos dio ese poder y nos colocó. Somos sus pies, hermanos, estamos en la parte más baja de Cristo, pero dice que colocó todo bajo sus pies, bajo la autoridad que le dio a la iglesia. La iglesia de Cristo es Dios obrando con poder en la tierra. Es tiempo que vivamos como una iglesia que se cree poderosa, porque lo es. Es tiempo que actuemos como una iglesia poderosa, porque lo somos. Es tiempo que el mundo observe el poder que brota de nuestras vidas, porque brota cuando creemos. Sí, hermanos, creer en la resurrección es mucho más que gritar bien fuerte 5 o 10 veces, Cristo vive, Cristo vive. Y luego salimos y estamos escondidos, ¿verdad?
con miedos, con temores, imposibilitados. Cristo vive y es poderoso. Vamos por un terreno más grande. Uy, hermano. Cristo vive, amén. Compramos otro terreno. Uy, hermano. Enviamos misioneros a China. Uy, hermano. Cristo vive, amén. Enviamos misioneros. Quién sabe, la iglesia ya ve, hermano. Tenemos que conectar lo que decimos que creemos con lo que estamos haciendo. Los cristianos que creen en la resurrección saben que tienen todo ese poder que obró en ese poderoso evento para obrar en el mundo ahora. Hoy, hermanos, tenemos que convertirnos en esa iglesia poderosa porque lo somos. Ahora tenemos que creerlo. Y dice al final del pasaje de Efesios capítulo 1 que esa iglesia, ese cuerpo es la plenitud de Cristo que todo lo llena en todo. Tenemos que ir a cada rincón de nuestro mundo como iglesia llenándolo de la esencia de Cristo, de la locura de la palabra. Tenemos que llenar cada rincón de la paz de nuestro estado. Tenemos el poder para hacerlo. Y poder es recursos, hermanos. Sí, son recursos. ¿Usted lo cree? Cada vez que decimos Cristo vive y usted dice amén porque lo cree, cada vez que nos enfrentemos a un desafío muy grande, tenemos que gritar el amén con la misma fuerza y la misma convicción, porque nada es imposible para Dios. Y para los que estamos en Cristo, todo lo podemos. Todo lo puedo en Cristo, Él es nuestra fortaleza. Si usted está viviendo un momento difícil, también tiene que creer en esto, porque es el tercer punto que yo quiero compartirle. La resurrección de Jesús confirma al creyente una esperanza viva. Una esperanza viva. Ya en Primera de Pedro, acompáñenme por favor al capítulo 1. Voy a leerle del versículo 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Captó el hermano versículo 3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La esperanza viva, hermanos, para nosotros consiste en tener una convicción plena de que nosotros viviremos después de la muerte. Los cristianos sabemos, porque Cristo resucitó, que la muerte no se enseñoreará de nosotros, que es sorbida la muerte en la victoria de Cristo en la tumba. Y cuando es sorbida significa que la comió, la tomó para Él mismo. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? O al revés. ¿Dónde está la victoria del sepulcro y dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está? Para ustedes y para mí, hermano, la esperanza viva para los cristianos es no temerle a la muerte. Dice el Señor que lo que nos está dando en esta nueva vida es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Busquen en el diccionario las tres cosas. Porque esa herencia nada la puede corromper. Esa herencia nadie la puede contaminar. A esa herencia nadie tiene acceso que nos la pueda quitar. Es una herencia reservada para nosotros. Reservada. Son los recursos. Son los recursos que están en el cielo y que se utilizan en la tierra. Son los recursos, amados hermanos, que están allá encerrados y almacenados, esperando
venir y ser invertidos a través de nuestras vidas y de nuestra fe en las cosas que le darán gloria, honor a nuestro Señor en la tierra. Es una esperanza viva. No estamos caminando a la deriva, no sabemos exactamente qué camino cruzaremos, pero sabemos lo que nos espera más adelante. Es una herencia incorruptible. Además dice el versículo 5, hermano, que esta esperanza viva nos permite creer que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados, estamos protegidos. No significa que no vayamos a morir. Yo sé que para muchos cristianos todavía la muerte es señal de que falló algo, de que se acabó la protección divina. Al contrario, somos guardados, estamos protegidos, y tan guardados estamos que en el momento que el Señor quiere nos agarra y nos lleva a donde Él nos quiere tener por la eternidad. Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero también, amados hermanos, creer en la resurrección de Jesucristo nos da una esperanza viva en medio de las pruebas. Por eso el Señor dice en el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, nada más unos 80 años, seamos probados por diferentes formas o diferentes tipos de pruebas. ¿Creemos en esa esperanza viva? No puede haber resurrección si primero no hay muerte. Es importante entender, hermanos, que entonces en medio del tiempo de sufrimiento que vendría siendo como la muerte del creyente en la tierra, habrá vida después. Que el Señor Jesucristo haya resucitado nos muestra que tuvo que sufrir la muerte. Y eso nos dice, hermanos, que tendremos que sufrir en la tierra, pero que al final el Señor terminará con ese sufrimiento. Esa es la esperanza viva que recibimos los cristianos cuando creemos en la resurrección de Cristo. Soportemos las pruebas, enfrentémoslas, no como las estamos enfrentando, ¿verdad? Encerrados en casa, llorando, abandonando ministerios, reclamándole a Dios. Y decimos, sí, estoy esperando que Dios obre, sí, pero está esperando encerrado en su casa, y el Señor lo que espera es que la soporte en donde y haciendo lo que Él quiere. Dice, para que puesta a prueba nuestra fe sea hallada. ¿Cómo debe ser hallada? En alabanza, en gloria y en honra para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿creen en la resurrección de Jesús? Entonces ya no caiga en las pruebas, no se rinda en las pruebas. Si Dios levantó a Cristo de esa gran prueba que tuvo en la cruz, puede sostenernos a nosotros para estar pasando por ese valle de sombra de muerte. Él está preparando mesa delante de nosotros, la está aderezando en presencia de nuestros angustiadores. Cristo, hermanos, está caminando con nosotros y preparándonos una hermosa cena de victoria cuando salgamos de la prueba. Pero espera que la caminemos puestos de pie, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo espera que ese tiempo de prueba sea la esperanza viva que tenemos los cristos, y que según Pedro nos fue dada por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Confiemos, suframos, sí, se vale llorar también, lloremos, pero victoriosos. No nos detengamos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen en la preservación del alma. El Señor preserva el alma, aunque nuestro cuerpo, este tabernáculo, se deforme, quede pelón, lleno de cicatrices, con algunas llantas, aunque se vaya desbaratando y que la columna, y que el azúcar, y que los huesos, y que el colesterol, aunque todo eso se vaya desbaratando, dice el Señor a través de Pablo, no obstante, el interior se renueva de día en día. Se renueva de día en día. ¿Cómo? Cristo resucitó de los muertos. Cristo resucitó de los muertos. El cuerpo murió y el alma fue preservada. Nuestro cuerpo se estará muriendo, pero nuestra alma será preservada hasta el final, para ser llevada al cielo, donde purificada producirá para el Señor honra, alabanza y gloria. Para el Señor, honra, alabanza y gloria. Hermano, no creo que vamos a pasar. Y ya llegó Alejandro, denle un aplauso. Sobrevivió las pruebas, gloria a Alejandro, porque fue un vencedor, enfrentó y ganó. ¿Cuál Alejandro?
Cuando entre Alejandro y que digan gloria al Señor porque por él este hombre pudo sobrevivir, él fue, y todos gloria a Dios, gloria al Señor, honra al Padre. Si Cristo resucitó, usted y yo podemos vencer en las pruebas. Si Cristo resucitó, usted y yo tenemos una esperanza viva, la cual dice el mismo pasaje, que finalmente entrará en vigor cuando muramos, porque nosotros hemos sido guardados por el poder para alcanzar salvación preparada para ser manifestada. Ya la tenemos, pero va a ser manifestada en los últimos tiempos. Necesitamos creer que Cristo vive y que nuestro estilo de vida evidencie el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y necesitamos creer que la vida de poder que vivimos en la tierra muestra el poder que Cristo tuvo, que actuó en él cuando fue levantado de los muertos. Y que la forma en la que enfrentamos nuestra vida, llenos de esperanza, es una confirmación de que Jesucristo fue resucitado de los muertos. Porque Cristo sí resucitó. Y aunque usted no se levante para venir a las 6, y aunque no grite bien fuerte que Cristo resucitó, y aunque no parezca que está muy contento en un domingo de resurrección, Cristo resucitó. Y hermanos, estos efectos son para nuestra bendición. Son para nuestra bendición. Pero todo esto se mueve con la fe. ¿Quién realmente de nosotros creerá que Jesús resucitó de los muertos? ¿Quién puede creer que ese cuerpo que ya tenía viernes, sábado y domingo en la tumba recuperó vida? Hermano, si lo razona, mejor no lo razona porque a lo mejor sale incrédulo de aquí. Pero si lo razona, es imposible. Es imposible. Pero sucedió. Cristo resucitó de los muertos. Sí, Él murió. Nadie escondió el cadáver para que luego dijeran que resucitó. Nadie provocó una mentira que ha corrido por los siglos, hermanos, porque ninguna mentira dura mucho tiempo, ni la de Carlos Marx. No fue Carlos Marx, fue Darwin. Perdón. Darwin fue el que nos mandó la teoría de que venimos de los changos, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe, o por lo menos los que ya estudiaron otras cosas, que esa ya no, ahora es otra. La generación espontánea o el Big Bang, y así van. Pero hay una verdad que nadie ha podido callar. Cristo resucitó. Él vive, está en el cielo y Él regresa por nosotros. Hermanos, tenemos aquí en la tierra una gran responsabilidad. Tenemos aquí en la tierra una gran misión. Si Cristo resucitó, vivámosla. Siendo santos en medio de una generación maligna y perversa. Siendo una iglesia y personas de poder, confirmando que ese poder real sigue obrando en aquellos que obedecen y creen, y vivamos ese estilo de vida que muestra una esperanza, que en medio de los momentos difíciles estamos confiando plenamente en que Dios tiene todo en control, como tenía todo en control cuando Jesucristo murió en la cruz. Y después de un poco de tiempo lo levantó. Eso hará con nuestras vidas. Quiero invitarle a pensar, hermano, cierre sus ojos, reflexione. ¿Qué tanto cree en la resurrección de Jesús? ¿Realmente creo que sucedió? Padre, es tu poder el que actuó. Tú levantaste a tu Hijo. Tú hiciste ese milagro extraordinario porque nada es imposible para ti. Quiero pedir, Padre, mi Señor eterno, Redentor, que si en esta mañana tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, tus criaturas aquí no están creyendo en la resurrección, que tú les puedas mostrar que esta es una realidad en sus vidas. No permitas que nos engañemos creyendo y declarando que creemos en tu resurrección, cuando muy en el interior nuestras vidas carecen de todo ese cambio, de todo ese poder y de toda esa esperanza. Por el bien de tus hijos aquí presentes, por el bien del mundo que nos conoce, te pido que esta mañana tu Espíritu convenza de esta verdad que suena increíble. Cristo resucitó por la gloria del Padre y por el poder que hay en Él. Y resucitó para darnos herencia a nosotros ahora. Una herencia de poder, una herencia de esperanza, una herencia de vida nueva. Señor, yo te ruego que cada uno de los que estamos aquí, que hemos resucitado con Cristo,
podamos tomar esa herencia y salgamos disfrutando de ella ahora mismo. Que comience a ser evidente ese cambio de vida, ese abandono del viejo hombre y la vida del nuevo que se está formando en nosotros. Que podamos salir de este lugar convencidos no solamente de que tú resucitaste, sino de que todo ese poder que obró para que te levantaras de los muertos está a nuestra disposición a través de la fe, Señor. Y permítenos salir con esperanza, Padre, en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad, de incertidumbre, en este tiempo de dolor. Déjanos creer que tú tienes todo en control y que después del tiempo necesario de estar en la oscuridad de la tumba, tú nos sacarás a la luz de la vida. Padre, cuánto te amamos. Señor Jesús, te damos gloria porque tú eres el primogénito entre muchos hermanos, las primicias de los que durmieron, y esperamos, Señor, esa vida que será para siempre cuando tú vuelvas. Bendito seas, Señor Jesús, te alabamos, te honramos, te pedimos que nos des nueva oportunidad. Te lo pido, Padre, en el nombre precioso de Jesús, el poderoso Redentor. Amén. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén. Vamos a ponernos de pie, sí, vamos a gritarlo porque si es tradición hay que seguir con ella. Vamos a gritar 3 veces bien fuerte que Cristo vive, pero tan fuerte, hermano, si usted puede creer que nuestras voces pudieran oírse en la plaza del centro, que pudiéramos gritar con la fuerza para que llegue a oírse hasta allá. 3 veces seguidas, Cristo vive. 1, 2, 3. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Resucitó. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, pueden sentarse y vamos a dar la bienvenida a quienes nos visitan. De mi lado derecho tenemos, o si puede reconocer a alguien que nos está visitando en esta mañana, si gusta, por favor, presentárnoslo. Bueno, y de mi lado izquierdo, gracias, Karina. ¿Cómo le decimos a Angélica, Rosa, Jorge y Jorge? Bienvenidos. Cristo vive, ¿verdad? Que puedan ellos gozarse. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, porque nos gozamos en la resurrección del Señor Jesús. Y veo también por allá otra carita que no me es tan familiar. Ana, y son sus niños, ¿verdad? Bueno, Juliana y Mauricio, bienvenidos. Bueno, vamos ahora a la femenil, vamos a cantar un canto especial.
Vamos a orar, hermanos, para tener este momento. Queremos invitarles, todos están invitados a desayunar. Queremos invitar a algunos de los hermanos que están en el Ministerio de Servicio que confirmemos si podemos bajar otras mesas para tener más mesas aquí abajo y probablemente meter 2 mesas aquí atrás para que todos podamos ayunar al mismo tiempo. Y no se vaya, recuerde que este domingo es de fiesta para nosotros. A las 9 vamos a estar comenzando la escuela dominical, no lo vaya usted a olvidar. Y el culto va a ser a las 11 de la mañana también. Vamos a ponernos en pie. Cristo vive. Amén. Resucitó. Amén. Y los cristianos viven diferente. Amén. Padre, queremos bendecirte una vez más. Perdónanos, Dios, si en el transcurso de los años, de los días del año, vamos olvidando este hermoso evento que nos da vida, que nos da autoridad, poder, que nos da esperanza. Y te rogamos, Señor, que este año, que es muy, muy cercano ya a tu regreso, tu iglesia pueda vivir con autoridad esa fe de creer, esa resurrección extraordinaria en la que nosotros descansamos. Te pedimos ahorita que nos permitas gozarnos con alegría en aquello que nos une. Que esta hermosa mañana, este hermoso domingo, podamos olvidar todo lo que nos ha separado a lo largo del año pasado y que podamos celebrar a Cristo que murió en la cruz por nosotros. Permítenos, Señor, gozarnos tanto que el mundo vea en nuestro rostro la alegría de estar vivos. También te rogamos que bendigas el desayuno que vamos a comer, que tú multipliques, que rinda, que lo disfrutemos y sobre todo que disfrutemos el alimento de la comunión que tendremos. En el nombre de Jesús, amén.